Bueno, gu Maiatzak 20 izeneko elkartea gea, Euskal Herri mailan funtzionatzen dugu, eta aste honetan urretxura etorri gea, Area Iztea elkartearekin bat eginez, gure proiektuarentzako finantziazio ateratzea. Era desberdinetako ekintzak egiten ditugu, eta elkartasun merkatu bat da, bertan salgai mota desberdinetako gauzak ditugu, guk ekarritakoak, baita Urretxu, Zumarraga eta Legazpiko biztanleak ona ekarri, guretzako eman eta guk salgai jarri ditugunak. Hortaz, guztiren helburu aldatetikan Sahara herriaren hitza edo Sahara herriaren egoera hemen egotea da, eta batez ere finantzaketa lortzea. Garestinak 5 euro balio dute. Daude argazki makinak, daude argazkientzako kuadroak, albunak, badaude bainu jantziak 2 eurotan, pañueloak euro batea, boltsak eta boltsoak 2 eurotara, helduentzako erropa 3 eurotan dago eta aurrentzako erropatxoak euro baten daude, aurrentzako jostailuak euro baten baita, zapatak 3 eurotik 5 euro bitartean, eta gero dauzkau elkartasunezko kamiseta batzuk, aurten Sahara maratoia ezin izan da aurrera eraman, eta jake edoki desberdinetatik mugitzen egian, beraientzako ere laguntzatxo bat eramateko salgai dauzkau kamisetak, eta horiek daude 12 eurotara. Gaude astelehenetik igande bitarte, goizeko 10-etatik ordu batak arte, eta arratsaldeko 5-etatik 8 arte. Maiatzako 20 elkarteak proiektu bat dauka buruan, eta proiektua da Oporra Bakean programan parte hartzea. Oporra Bakean programaren baitan, 7 urtetik 12 urte bitarteko aur sahararrak etortzen dira harrera familietara. Gure elkarteak ikusizun urtetik urtera programan parte hartzen duten harrera familiak gutxitu egiten diala, eta guri okurritu zitzaigun aurtalde bat harreran hartzea. Aurten 4. udara izango da, lehenengo 2 urtek Brinkolanko aterpetxean egon ginen, lehenengo urten 14 ume izan genitun, urren urten 13, eta azken udaran Ibarrako udaletxeak utzitako etxe bizitza batean egin dugu udara, eta bertan 7 haur izan ditugu. Gipuzko guztirako baliogarri izango da aterpetxea da hau, eta nahiz eta gaur egun hemen egon, aste honetan hemen egon, Gipuzko guztitik mugitzen egongo gea, guztion laguntza eskatu ahal izateko. Bueno, la situación en los campamentos actualmente, teniendo la crisis mundial que hay a nivel económico, a nivel político, pues en los campamentos peor se lleva la necesidad que existe como siempre. Ahora con la crisis pues se está agravando muchísimo. Hay poco alimento, mucha necesidad, bueno, hay de todo. Seguimos con el mismo conflicto que llevamos 40 años luchando y hasta ahora no hay ninguna solución. Y esperemos que haya, que la situación cada vez está más grave en lo que se vive en los campamentos y en los territorios liberados cada vez peor. Muchas violaciones de derechos humanos que existen en los territorios ocupados, lo que es el Sáhara Occidental, la libertad de expresión no se vive, hay torturas, hay violaciones. Lo último que hay son violaciones en las calles a nuestras mujeres. Ya no existe esa humanidad o el poco humanismo que hay en lo que es el país marroquí que nos sigue invadiendo. Hombre, es beneficiosamente para ellos y para las propias familias y para sus hermanos, aparte de que ellos pasan el verano aquí como decimos nosotros, como nuestros embajadores que vienen aquí a Euskal Herria, pues sí que es una necesidad que ellos mismos por 2 meses al menos que salgan de ese infierno, le llamamos nosotros así, porque no hay ningún ser humano que pueda soportar esos 60 grados principalmente el calor que existe y que llegará en estos momentos. Ya lo estamos sintiendo en Euskal Herria, imaginemos dentro de poco cómo estará en los campamentos. Los niños es fundamental que salgan de los campamentos
para que puedan pues, abrir los ojos, tener lo que no tienen los campamentos durante esos 2 meses. Esperemos que haya familias de Euskal Herria que cojan niños y que lo pasen bien y que seguiremos luchando al igual que ellos que son inocentes, que no saben lo que es, por qué están ahí en los campamentos, por qué están. Ellos no tienen la culpa por lo que están viviendo ahí, por qué no viven igual que los que viven en Euskal Herria o en otro mundo, o en Europa o en el resto del mundo. ¿Por qué razón no puede un saharaui vivir en su tierra? Yo quisiera preguntarle a la gente, al mundo entero, qué es lo que han hecho los saharauis para que estén viviendo de ese modo. Bismillah, jainkoaren izenan.